Somos alumnas del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey, del Profesorado para la Educación Secundaria en Lengua y Literatura, de la Cátedra Práctica 2, a cargo de la profesora Ramírez Gabriela. Este es el trabajo práctico número 12. Somos las alumnas Río Florencia, Servín María y quien les habla, García Natalia. Somos segundo año, comisión A. Hicimos un video para la unidad curricular Práctica Docente 2 sobre un informe llevado a cabo sobre las ayudantías, las observaciones y las entrevistas que hicimos en la escuela Simón Iriondo número 24, la EET. Hicimos las observaciones en el cuarto año del ciclo superior y en el segundo año del ciclo básico en un periodo de 16 días. Realizamos observaciones y entrevistas, planificaciones y un proyecto de ayudantía. Durante ese periodo de observaciones hicimos un recorrido sobre la institución, centrándonos en los recursos que había en la fecha de exámenes que todos los profesores y docentes estaban tomando, y observamos tanto clases de lengua como clases de otras asignaturas disponibles. Hicimos la planificación de un proyecto de ayudantía tanto en las clases de lengua como en las clases de estudios contables que nos prestó una docente. Hicimos un proyecto de tema transversal y emergente sobre lo que es la educación ambiental. Y la última semana de nuestras observaciones hicimos unas entrevistas a los distintos tipos de actores de la institución, tanto los docentes administrativos, como sería la asesora pedagógica, padres y profesores, así como los alumnos. Ahora veremos el desarrollo del trabajo final integrador. Para ello, contamos con la observación participante, que es la observación activa que tuvimos dentro del ámbito escolar. El objeto de esta observación es obtener información directamente de los contextos donde se producen. En este caso, el contexto fue la escuela número 24 Simón de Iriondo, dentro del aula de clases de cuarto y segundo año. Se implementó en el aula el desarrollo de la observación participante activa que tuvimos con mis compañeras. Para ello contamos con las fases de los procesos de observación, que esta fue la selección del campo en el ámbito educativo. Quiere decir que nosotras contamos con una lista de escuelas asociadas brindada por la profesora. Dentro de esa lista nosotros seleccionamos a la ENED número 24, Simón de Iriondo, porque nos pareció que era el escenario justo por la facilidad del escenario para realizar nuestras prácticas. Se utilizó el enfoque directo y fuimos recibidas por la asesora pedagógica, quien nos brindó todo tipo de acompañamiento y nos presentó a los docentes con los que tuvimos acceso a las observaciones y a las ayudantías. La estadía en el escenario se llevó a cabo por medio de observación más focalizada dentro de las aulas de clases. Para ello realizamos la utilización de un registro de notas de campo, donde fuimos plasmando todo lo que observamos minuciosamente dentro del ámbito escolar. Para finalizar, se concluyó con una entrevista a docentes, alumnos y a la asesora pedagógica. Cumplimos con los siguientes procedimientos metodológicos de la técnica de entrevista según Pilar Colas Bravo y Juni de Urbano, donde contamos con el proceso de interacción, procesos técnicos de recolección de información, proceso instrumental de recolección y conservación de la información. Acerca de las observaciones del contexto, podemos decir que la Escuela de Educación Técnica número 24 Simón de Iriondo es un establecimiento educativo de nivel medio. Está ubicada dentro de las avenidas Vélez Sarsfield y 9 de Julio. Está en un lugar céntrico donde está rodeado por centros educativos también,
está cerca del hospital y brinda comodidades edilicias necesarias para personas con discapacidades. Por ejemplo, cuenta con una rampa para el acceso a personas con silla de rueda, pero no tiene ascensor ya que la escuela es de 2 pisos. En esta escuela asisten un promedio de 1.200 alumnos y el plantel docente está compuesto por 300 docentes dentro del ámbito educativo. En relación con la inclusión y las barreras que impiden o la dificultan, tenemos la escuela que aloja o el concepto de escuela inclusiva. En nuestras observaciones pudimos ver, ¿no es cierto?, que la mayoría, y entrevistas, perdón, también, que la mayoría de las personas, de los tutores, eligieron esta institución por el valor de su educación, la accesibilidad en cuanto al lugar donde está inserta la escuela, por ser una escuela del centro, o sea, por tener una etiqueta o un referente que como es del centro es mejor, ¿no es cierto? Y también porque aceptan chicos con capacidades diferentes, o que repiten, siempre la escuela está intentando ayudarlos, intentando contenerlos y que sean un alumno más, eh, pero siempre con un apoyo detrás de ellos. En el grupo de pares, la institución siempre está, la asesora pedagógica o la psicopedagoga siempre tienen horarios, o está una a la mañana o está la otra a la tarde, que siempre haya alguien, ¿no es cierto?, que pueda acompañar tanto a los padres que vienen con consultas o a los mismos docentes. Siempre también trabajan en conjunto con las directivas de la escuela y acompañados por los mismos directivos y por otros profesores. En la familia de las personas incluidas, como decía, la escuela siempre está a disposición de los padres y los tutores, tanto la asesora como la pedagoga, siempre están para ayudar con las inquietudes de estos, y los alumnos también, cada vez que salen antes o no tienen clases, tienen un cuaderno de comunicaciones en donde lo anotan y hacen firmar a los tutores para que ellos estén notificados y siempre haya una comunicación entre ellos. La concepción del sujeto que aprende. La institución está predispuesta, ¿no es cierto?, a la integración de sus alumnos, de aquellos con capacidades diferentes que sobresalen a los demás. Buscan herramientas y estrategias para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. El maestro como modelo. Los docentes son modelos para imitar. Ellos están abiertos al diálogo con los alumnos y su forma de enseñanza permite la participación y el respeto mutuo. Ellos mismos, los mismos docentes, enseñan para imitar. Ellos dan respeto a sus alumnos, aceptan las diferentes opiniones y siempre dejan un lugar cuando hacen charlas o cuando están debatiendo un nuevo tema. Eso lo vimos en las observaciones. Siempre los docentes dan espacios a sus alumnos para que hablen, siempre desde el respeto, ¿no es cierto?, entre ellos y como docente y educado. En las barreras culturales, la escuela recibe alumnos de los barrios periféricos de su zona. Por ello existe una diversidad tanto de alumnos con diferencias sociales y culturales y con diferencias económicas. Esa también es una de las barreras que vimos, porque en este tiempo de pandemia muchos chicos dejaron la escuela o no siguen al día con sus materias al no tener un recurso tecnológico. A veces solamente tienen un teléfono por casa y no siempre, y son muchos hermanos, ese tipo de cuestiones. En cuanto a las barreras edilicias,
Hay una notable falta de baños universales, hay una falta de ascensores para el primer piso, lo que imposibilita, perdón, un verdadero alojar un verdadero compromiso, ¿no es cierto?, con las personas con capacidades diferentes. Si bien tiene en la entrada de la escuela una rampa para aquellos con discapacidades físicas, es solo una rampa, no es que tiene más allá de eso. En las barreras didácticas, debido al el estadio psicológico y emocional, ¿no es cierto?, la adolescencia media, en esta etapa, muchas de lo que vimos en la observación, los adolescentes están más prestando atención a sus teléfonos que a lo que los profesores están dictando clases. Y lo que hacen los profesores es o piden diccionarios a través del teléfono, intentan buscar estrategias para que esos mismos alumnos presten atención. En las barreras políticas, el PEI en la institución no está actualizado debido a la situación epidemiológica que atraviesa la provincia, ¿no es cierto?, con el COVID. También referido a las planificaciones, por esta situación se realizan cuatrimestralmente, lo que permite un seguimiento más directo de las planificaciones. En el cómo sí de la inclusión se ve reflejada en el ámbito académico, en donde se prioriza al alumno que tenga alguna dificultad, ya sea de aprendizaje o de comportamiento. Se trabaja, ¿no es cierto?, con la asesora pedagógica, la psicopedagoga, los docentes, los padres o el responsable del alumno y el alumno en cuestión. Hay todo un procedimiento que busca la institución para que ese alumno no se vaya, sino que buscan estrategias, buscan herramientas para seguir, para que para que se haga una verdadera inclusión. Proceso de investigación, la autora Chili plantea distintos niveles en la construcción de un objeto de estudios, pero a nosotros nos interesa el campo educativo, la vinculación de la investigación con la formación docente. ¿Qué significa entonces formación docente? Se entiende por formación docente a determinados procesos en el que articulan la práctica de enseñanzas y de aprendizaje. Es necesario el proceso de formación, de iniciarse, perfeccionarse y actualizarse en la práctica de enseñar. En la investigación, formación y práctica docente se realizan trabajos metódicos y reflexivos sobre el conocimiento, trabajos centrados fundamentalmente en torno a los criterios de acción pedagógica. Para introducirnos a este campo, el educativo, para investigar, tuvimos que realizar una etapa previa de estudios que comprenden temas como la etnografía educativa, los recursos metodológicos necesarios para la investigación, como métodos y técnicas de recolección de información, como la observación y la técnica de entrevistas y los instrumentos de registros. Nosotros utilizamos la observación participativa y no participativa. La observación participativa la utilizamos cuando interactuamos en el escenario, por ejemplo en las aulas, cuando realizamos las ayudantías y cuando realizamos las entrevistas. Y la no participativa fue cuando en el salón de clases solo nos limitamos a observar el comportamiento de los sujetos y el proceso de enseñanza y aprendizaje del docente. Como método de registro utilizamos la hoja de registro de la autora Pilar Posner, que es un cuadro que nos permite un registro subjetivo y objetivo, porque está separado en dos columnas, que una permite la descripción y el otro nos permite la interpretación. También utilizamos el método de grabación de voz,
para las entrevistas. La práctica docente contiene múltiples relaciones. Implica la relación entre personas, la relación educativa con los alumnos y un vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros vínculos con otras personas, padres, colegas, comunidades, entre otros. Por eso, ahora voy a hablar sobre las dimensiones que se generan por estas relaciones. La autora Cecilia Fierro nos presenta 6 dimensiones: la personal, la interpersonal, la social, la institucional, la didáctica y la valoral. Sobre la dimensión personal, el profesor ante todo es un ser humano, por lo tanto la práctica docente es una práctica humana. Entonces, esta dimensión es importante mencionar el impacto que tiene la docencia en nuestras vidas y cómo lo manejamos. En las prácticas pudimos percibir que el personal que trabaja en institución disfruta mucho su trabajo y por ello brinda una buena calidad de educación a sus alumnos. La dimensión interpersonal es la práctica docente que se fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo: los alumnos, los docentes, los directivos, las madres y los padres. Las relaciones entre cada miembro con respeto, confianza, amistad, compromiso y cooperación en su mayoría. Cada uno de estos factores inciden en la creación de un clima institucional. Como menciona Cecilia Fierro, es el ambiente generado en la institución educativa, a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la escuela, y la psicopedagoga nos mencionaba que se construye con respeto, con tolerancia, con compromiso y la participación por parte de cada actor educativo, y de su parte siempre busca la comunicación y el respeto entre pares. La dimensión social, esta comprende las relaciones con el entorno que rodea la escuela, que supone un conjunto de condiciones y demandas. Representa una realidad derivada de la diversidad de condiciones familiares y de vida de cada uno de los alumnos. El análisis de esta dimensión implica la reflexión sobre el sentido del quehacer docente en el momento histórico en que vive y desde su entorno de desempeño. La autora nos dice que esta dimensión comprende las relaciones con el entorno que rodea la escuela, que le supone un conjunto de condiciones y demandas, las condiciones culturales y socioeconómicas del alumno. La escuela está rodeada por otras escuelas secundarias, por un jardín, y está en una zona céntrica, así que tiene varias instituciones alrededor. Ahora, por pandemia y el aislamiento social preventivo, las actividades sociales que solía realizar la escuela están en pausa por ello, por el protocolo. También las condiciones culturales y socioeconómicas de los alumnos es diversa y variada, porque podemos observar que los alumnos que asisten son de los barrios de la periferia, de la zona, por ejemplo, de Barranqueras, Vilela, Bardeberán y de otros barrios, lo cual estos presentan inconvenientes entre los alumnos y docentes porque se enfrentan a situaciones desiguales entre la experiencia escolar, por ejemplo, en el acceso ahora a internet y a una computadora para las clases virtuales, que no todos tienen las mismas condiciones para acceder. En las observaciones nos dimos cuenta que los profesores comentaron que el aula virtual tuvieron que implementar y que no todos los alumnos podían acceder a ella porque en la casa solo tenían una sola compu o un solo celular. Y esto dificulta la experiencia escolar del alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje, claramente. Institucional,
La autora nos dice que la práctica docente, su contexto institucional, transcurre a su vez en el marco de las condiciones materiales, normativas y laborales que regulan el quehacer de la escuela desde la administración del sistema educativo. Nosotras pudimos observar el desarrollo de esta dimensión, por ejemplo, cuando el auxiliar docente tomaba asistencia a los chicos al ingresar a la clase. También cuando los chicos llegan a la institución y se forman para saludar a la bandera, la vicedirectora o la directora que se encuentre los saluda y le da algunas notificaciones o noticias que necesiten ellos saber. También sobre la planificación, que durante la pandemia la planificación se volvió cuatrimestral, por lo tanto permitió un seguimiento por parte del área administrativa. Otro aspecto que pudimos ver es que estaban trabajando con el PEC y por la pandemia está desactualizado, está desde el año pasado y falta volverlo a actualizar, pero el mismo contiene las normas de conducta de la escuela y también es utilizado por si surge algún inconveniente entre alumno y profesor o alguna situación conflictiva, se recurre al PEC para ver si está una forma de solucionarlo. La dimensión didáctica en la escuela se nos hizo presente en todo momento. En esta semana que asistimos a nuestras prácticas, eran las semanas de evaluación, sí que vimos esta dimensión en la retroalimentación cuando los chicos exponían oralmente para defender su nota y sus trabajos prácticos. En las clases de matemática, la profesora escribía el ejercicio en el pizarrón e interactuaba constantemente con los alumnos para que le consultando cuál era el siguiente paso para resolver el problema. En la clase de lengua, el profesor que estaba dando sobre las acentuaciones, las agudas, las esdrújulas, le hacía preguntas a los alumnos y le pedía las reglas y ejemplos con palabras, y los chicos participaban y se notaban que tenían conocimiento. Al respecto de realizar preguntas, la autora Anijovi Rebeca dice: cuando preguntamos, los docentes lo hacemos con diferentes intenciones: despertar el interés de los alumnos, verificar si comprendieron, promover la reflexión, estimular el establecimiento de relaciones entre distintos conocimientos. Y en esta semana se vio este accionar de estimular la relación entre distintos conocimientos, porque como ya estaban todos los contenidos desarrollados y estaban en semana de evaluación, era una constante interacción entre alumno y profesor sobre los contenidos. Al respecto de la dimensión valoral, la autora dice que cada profesor en su práctica educativa manifiesta de modo explícito o implícito sus valores personales, creencias, juicios y aptitudes. En esta dimensión se refiere a que las prácticas docentes no es neutral, es inevitablemente conlleva un conjunto de valores, y eso podemos observarlo en el aula cuando la profesora pide a los alumnos que se sienten bien, que saluden, que se motiva el respeto, la tolerancia, la escucha activa y la participación en clase para que haya un buen clima en el aula. Bueno, con esta última dimensión concluimos las 6 dimensiones que presenta la autora Cecilia Fierro. La educación inclusiva se caracteriza principalmente por tener un objetivo muy claro: que todos los niños y jóvenes de una determinada comunidad desarrollen su etapa escolar en un mismo centro y aula ordinaria,
sin que tengan lugar ningún tipo de separación en función de unas determinadas condiciones personales, sociales o culturales. Las barreras que surgen de la práctica de integración, según el autor Melero, son las barreras políticas, las barreras culturales y las barreras didácticas. Las barreras políticas son cuando hay contradicciones en las normas o en los reglamentos. En este caso nosotras pudimos identificar una contradicción entre las normativas, la DISPO, el distanciamiento, distanciamiento preventivo, social y obligatorio, y el derecho a todos a una educación. En este caso, por la situación de pandemia, no todas las escuelas y no todos los alumnos y docentes tenían los recursos tecnológicos para acceder a las aulas virtuales y nuestro derecho de educar, de aprender, estaba siendo vulnerado. En la escuela, como habíamos mencionado, el PEI de la institución estaba desactualizado y se tuvieron que modificar las planificaciones y volver cuatrimestral. El aspecto de las barreras culturales también lo habíamos mencionado en la dimensión, que a los chicos al ser de zonas periféricas tienen muchas diferencias sociales y culturales, y las diferencias económicas afectan a su aprendizaje porque dificultan el acceso a los recursos tecnológicos. Y la docente que entrevistamos mencionó que había alumnos que no podían acceder al aula virtual porque en la casa solo había un solo celular y que los padres lo utilizaban. Y respecto de las barreras didácticas, como es una escuela secundaria y estamos entre adolescentes en un estado psicológico y emocional de adolescencia media, no suelen estar muy atentos, suelen estar distraídos y nos prestan atención, y es lo que básicamente vimos, que hay alumnos que están como en su mundo y cuesta que el docente llame su atención. Hubo un ejemplo de la profesora que estaba dando los temas para dar en el examen final y los chicos no se veía que tomaban notas ni que registraban lo que la profesora estaba diciendo. En este contexto de pandemia también observamos que el uso de barbijo dificulta la vinculación entre docente y alumno, porque la docente tomaba asistencia o llamaba por nombre a los alumnos y no podía identificar quién era quién, y ya estamos a final de año. El tema de estar separados en burbuja también ocasiona que la profesora conozca poco a sus alumnos. Em, Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Ahora veremos la conclusión del trabajo de práctica docente 2. Este trabajo de práctica docente 2 nos llevó a la conclusión de afirmar los objetivos planteados dentro de este trabajo. Cumplimos con todos los objetivos que teníamos. Nos involucramos a la realidad educativa, viendo el contexto dentro del ámbito escolar, especialmente en el salón de clases. Vimos ese contexto y esa realidad donde nos vamos a involucrar cuando nos recibamos de docentes. También el rol docente, que es un rol muy involucrativo, diríamos que es uno de los fundamentales dentro del ámbito educativo, ya que el docente es quien forma al alumno, el docente es el que brinda el conocimiento. La institución observada también podemos destacar que es una institución muy completa, muy dinámica, y que se está acompañando totalmente a los alumnos, a los docentes, a los padres. Dentro de nuestros procesos de ayudantía también podemos destacar nuestra participación activa y la participación de los profesores, que muy amablemente nos dejaron trabajar dentro de su hora de clases, y la valoración del significado del trabajo etnográfico como platea urbana, que este fue nuestro trabajo de recolección de datos por medio de la observación, la entrevista y nuestros procesos de ayudantía. Muchas gracias.